Bien, damos lectura entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Salmo 116 en el versículo 16. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Así es como debo caminar, así es como cada hermano que se ha encontrado con Cristo y que permanece en Cristo debería decir: siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Antes éramos esclavos, según leemos en los evangelios. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces éramos esclavos. No hacíamos lo que nosotros queríamos. El esclavo no hace lo que quiere, lo que se le antoje. Y no hay esclavo que no añore ser libre. Yo me he encontrado con algunos cuadros muy críticos, predicando, evangelizando. Y me acuerdo a veces de algunos casos, y algunos resaltan más que otros. Ese joven de 20 años, recuerdo, con droga, con neoplen en su cuerpo, me decía: soy Juan Bautista. Mi padre me puso Juan Bautista, porque él es pastor, y me puso Juan Bautista. Pero mire cómo ando. Y él lloraba y me decía: mire cómo ando. Quiero salir de esto, pero no puedo. Y él fue quien me dijo: me siento como en un hoyo, y lloraba. Quiero salir, pero no puedo. No sé qué será de Juan Bautista. Yo le estoy contando una experiencia que tuve hace un montón de años atrás, por allí por Boca Sur. En otro tiempo también nosotros nos conducíamos como esclavos. Yo mismo, cuántas veces dije: voy a salir de esto. Intenté, muchas veces, seguramente intenté, pero en el intento fallé, fracasé. Hoy en día tenemos dentro de nuestras filas evangélicas hermanos que han salido de la cárcel, que han salido de momentos terribles, donde eran terribles en su vida antigua, y la experiencia de ellos es la misma. Ellos en otro tiempo querían salir, ser libres, pero en sus capacidades nunca pudieron. Siempre estamos diciendo en las calles que el hombre puede rehabilitarse, fíjese usted, en algún área de su vida. El que toma puede dejar de tomar. El que fuma puede dejar de fumar. Hay centros de rehabilitación en esta sociedad y los hombres pueden dejar ciertos hábitos. Pero no significa eso que son libres del pecado. El pecado sigue siendo señor. El pecado sigue enseñoreándose, aunque los hombres son libres de algunos hábitos, pero siguen siendo esclavos. El pecado sigue siendo señor de mucho. Yo pude haber dejado el trago, pude haber dejado de fumar, pero ni eso pude en mi fuerza, ni eso pude en mis capacidades. Si alguien se esfuerza en dejar algún hábito, deja ese hábito, pero humanamente es imposible que el hombre deje el pecado. Si Dios hubiese entendido que el hombre tiene capacidad para ser libre del pecado, entonces Dios no envía a Jesucristo. ¿Para qué? Si el hombre tiene capacidad para ser libre del pecado. Pero Dios vio que nadie
iba a poder ser libre en su fuerza, en sus capacidades. Dios buscó a alguien que hiciese vallado entre el cielo y la tierra. En otras palabras, a alguien que intercediera, ¿cierto?, entre Dios y los hombres. La Biblia dice que no había ninguno justo, ni siquiera uno. Todos a una nos descarriamos. ¿Qué hizo que el hombre se descarriara desde el principio? El pecado. El pecado fue lo que produjo la separación entre el hombre y Dios. El pecado hace la separación entre el hombre y Dios. Así que, entendiendo esto, yo debo darle gracias a Dios y cada uno de nosotros debemos darle gracias a Dios. Porque él, viendo que nadie iba a poder justificarse delante de Dios en su fuerza, en sus capacidades. Lo que recuerdo cuando hablamos de lo que es la justicia de Dios o lo que es la justificación. Se acercó Bildad, un amigo de Job, y le dice: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? La pregunta. ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Bildad dice: ni la luna ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuánto más el Hijo del Hombre, que es un gusano. Bildad le dice a Job: oye, es imposible que el hombre se justifique delante de Dios, no hay posibilidad. Bildad no está diciendo una cosa que no sea verdad. En ese momento es verdad. Nadie puede justificarse delante de Dios. Nadie podía acercarse a Dios y presentarse ante Dios como limpio. Ni en ese entonces ni ahora alguien puede, en su fuerza, en sus capacidades, humanamente, presentarse a Dios como justo. Y si alguien dice: yo no fumo, no tomo, soy un buen padre, un buen esposo, un buen vecino, se da cuenta que hay gente que dice aquello, que no son pecadores y que ellos no creen que Dios esté como disgustado con ellos porque no se sienten malos. Es más, pues ellos dicen que hacen buenas obras. ¿Cómo Dios va a tener algo contra ellos? ¿Y qué dice Dios con respecto a ese tipo de justicia? Porque eso es un tipo de justicia, las justicias humanas. Obramos para tener punto a nuestro favor, para ganarnos el cielo, para ganarnos un lugar delante de Dios. Hagamos buenas obras. Y fíjense que cuando leemos Isaías, dice la palabra que ese tipo de justicia es mirado por Dios como trapo de inmundicia. No son mirados como trapo de inmundicia las injusticias del hombre, sino que la justicia del hombre, lo que creemos que es justo. El pan que le doy al hambriento, el vestido que le doy al desnudo, las veces que voy a ver al preso, las veces que me compadezco del necesitado y le tiendo la mano, son justicias humanas. Y fíjense que esas justicias no son injusticias, son justicias, son miradas como trapos de inmundicia. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo el hombre puede ser libre del pecado? ¿Cómo podemos decir libertad, por fin, libres? Qué hermoso texto, qué hermosa es la expresión de este versículo de 16, ¿cierto? Tú has roto mis prisiones. ¿Cómo fue que mis prisiones fueron rotas? ¿Cómo fue que sus prisiones fueron rotas? Nuestras prisiones no fueron rotas por nuestra justicia.
No fueron rotas porque decidimos portarnos bien. Desde hoy en adelante me portaré bien para así ser libre. Y mis prisiones sean rotas y tenga un libre acceso a Dios. Y Dios no me vea con repudio, sino que Él me vea como un hijo amado, como una hija amada. Haré esto y aquello para que Dios me coja en su regazo y me ame. Nadie pudo y nadie puede en su fuerza hoy presentarse a Dios como justo. Y si alguien se cree justo porque hace cosas, dice la Biblia que ese tipo de justicia son como trapo de inmundicia. Ninguna justicia humana sirve para que yo tenga comunión con Dios. Sirve para que yo tenga acceso a Dios. El hombre fue desechado por Dios, apartado de Dios por causa del pecado. El hombre es culpable. Todos a una nos descarriamos. Todos a una. De ahí es que decimos constantemente que no hay ser que venga a existencia libre de pecado. Todos hemos venido a existencia como pecadores. El pecado viene en los genes de toda criatura que viene a existencia. ¿Quién logra ver el pecado en un bebé? Cuando uno está atento a este tipo de cosas, ve el pecado aún en un bebé. ¿Quién le enseña al bebé a pegar puñetazos? ¿Se han dado cuenta que los bebés tiran puñetazos, arañazos, bebés manipulando? Y llegan a entender que si lloran consiguen lo que ellos desean. Y uno ve allí una manipulación en los niños. ¿Por qué? No hay ser que venga a existencia libre de pecado. Todo a uno nos descarriamos. De allí es que no hay colegio, aunque no hay colegio para que los niños aprendan el mal. ¿Quién de ustedes buscó un colegio para que sus niños aprendieran el mal? Por lo contrario, buscamos colegios para que nuestros niños aprendan el bien y sean niños de bien. Sin embargo, lo primero que aprenden es el mal. ¿Cambiará el etíope su piel? Dijo un profeta a Israel. ¿Mudará el leopardo sus manchas? Aunque el etíope, por más que se lave la cara, jamás va a mudar su piel. Por naturaleza es negro de piel y se va a morir como negro. Y el leopardo, aunque por más que se esté lamiendo constantemente las manchas de su cuerpo, nunca las va a arrancar de su cuerpo. Porque el leopardo es con manchas por naturaleza. Y hace la pregunta el profeta a Israel: ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? Así también vosotros, estando habituados, le dice el profeta a Israel, habituado a hacer el mal, ¿podréis hacer el bien? No había ninguna posibilidad de que nuestras prisiones fueran rotas. Pero bendito fue el amor de Dios, ¿cierto? Bendito fue el amor de Dios. Aunque no se halló a nadie justo, a nadie que hiciese vallado entre el cielo y la tierra, a nadie que abriera los libros y desatara los sellos, no había nadie. Y cuando miramos el Apocalipsis vemos que aunque no había nadie, se había buscado los cielos y la tierra y no se había hallado nadie. Sin embargo, cuando revisamos Apocalipsis, nos vamos a encontrar con un cordero como inmolado. Que se vino para abrir los libros y desatar los sellos. Y ese cordero como inmolado no es otro sino que Jesucristo.
Jesucristo. Y Él vino, ¿cierto? Y siempre hay que ver que esto indica que no es un ángel, porque cuando se buscó en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se buscó entre los muertos, entre los vivos, y se buscó en los cielos. Cuando dice los cielos, se buscó entre los ángeles. Entonces los que dicen que Jesucristo fue un ángel, no fue ángel, porque cuando se buscó no se encontró. ¿Y por qué no se encontró cuando se buscó? Es la pregunta que le hago yo a los testigos de Jehová. ¿Por qué no se halló cuando se buscó? Porque estaba en Dios mismo. Y usted ahí lee San Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Del principio era el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Dios manifestó su amor. Dios manifestó su amor porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo imagino a Bildad cuando vio el amor de Dios manifestado. ¿Lo vería? Yo creo que sí. Como lo vio Jeremías, Isaías, Jacob, Isaac, Abraham. Ellos también vieron el amor de Dios manifestado. Esperaron la aparición del Mesías, de quien Dios les había dado testimonio, y se murieron esperando. Pero de que lo vieron, lo vieron. Eso fue cuando Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Al morir en la cruz del Calvario, ¿cierto? Estuvo 3 días ausentes. ¿A dónde fue el Señor? A predicar a los espíritus encarcelados. Allí fue con el ladrón arrepentido. Fue al mismo seno de Abraham. Y yo creo que allí hubo una fiesta. Porque el que rompió las cadenas no solo la rompió para mí, también la rompió para ellos. La obra que Jesucristo efectuó en la cruz del Calvario fue preciosa y perfecta y completa. La obra fue preciosísima. Tú has roto mis prisiones. Hoy somos libres porque Dios ha manifestado su amor para conmigo. Dios ha manifestado su amor para con cada uno de ustedes. Ya no somos siervos del pecado. Ahora somos siervos de su justicia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, que antes éramos siervos del pecado. Y cuando Pablo dice aquello, no está diciendo una mentira, él dice una verdad. Antes yo, Marco Bizama, era siervo del pecado. Y cada uno de ustedes, antes de Cristo, eran siervos del pecado. Esto es decir, esclavos éramos del pecado. Pero bendito fue el día en que Dios manifestó su amor. Su amor manifestado tiene un nombre, se llama Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, puedo decir hoy, teniendo a Cristo en mi vida por bondad, por misericordia, por pura gracia, puedo decir, tú has roto mis prisiones,
Usted por pura bondad, por pura gracia, puede decir, oh, tú has roto mis prisiones. Antes era siervo del pecado, pero ahora soy siervo de la justicia. Y qué importante, hermanos, es no solo entender que antes éramos siervos del pecado y saltar de alegría porque ya no somos siervos del pecado. Y que lindo es presentarnos ante la iglesia y testificar cómo Dios nos libertó del pecado, cómo Dios nos hizo libres. La vida que antes llevábamos, pero Dios manifestó su amor, nos ha revelado a Jesucristo. Hemos sido beneficiados por la obra bendita del Cordero en la cruz del Calvario. La sangre me hizo mucho bien y poder testificar delante de la iglesia la obra preciosa efectuada en la cruz del Calvario y cómo fuimos favorecidos por ella. Testificar y decir, mis prisiones fueron rotas, ya no soy siervo del pecado. Que a grito podamos decir, ya el pecado no se enseñorea a mí, ya no es señor de mi vida el pecado. Eso es la mitad de lo que Pablo dijo. Pablo dice que éramos siervos del pecado, pero que ahora, le dice la iglesia de Roma, ahora soy siervos de su justicia. Siervos de Jesucristo. Jesucristo es justicia de Dios. Cuando dice de su justicia, porque ahora somos siervos de su justicia, siervo de Jesucristo. Quiero leer un poquito aquí. San Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, así dice, y la verdad os hará libres. Hemos sido libres del pecado para que conozcamos al que nos libertó. Mire el versículo más atrás de esto que acabo de decir, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces aquí habla de permanecer en la palabra para que así podamos ser sus discípulos. Y entonces conoceremos la verdad. Y la verdad nos hace libres. Digo, nadie es realmente libre si no conoce la verdad. ¿Y cómo conocer la verdad si no somos sus discípulos? Y es imposible ser discípulos si no estamos dispuestos a permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra para así ser sus discípulos. Y entonces conoceremos la verdad. Y la verdad nos hace libres. Libres. Y cada día, fíjese, cada día nosotros debemos experimentar esto de ser libre. Cada día. Es como lo que Pablo dice, cada día muero. Cada día él iba menguando para que creciera el que estaba en él, para que fuera visto el que estaba en él. Y él siempre habla como llevando a la iglesia o al que oye su palabra, como llevándolo hacia la perfección. Es por ello que llega él a decir en un momento determinado, ya no vivo yo, mas Cristo
vive en mí. Y su enseñanza, hermano, es llevarnos a nosotros de gloria en gloria. Esto es decir, ser mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy. Porque aunque estamos nosotros insertos en la iglesia, que el cuerpo del Señor Jesucristo, de igual forma padecemos, ¿cierto?, cosas que no tienen nada que ver con lo que es Cristo. Padecemos cosas que tienen que ver absolutamente con la carne. Aún de repente nos vemos envueltos en lo que es la negligencia, ¿o no es así? En la mentira, en el enojo, nos enojamos con facilidad. Entonces, el apóstol nos lleva a caminar de gloria en gloria, nos lleva a morir cada día. El Señor pueda bendecirnos para que en este tiempo no solo entendamos que Jesús murió por nosotros. Y es glorioso entender, es glorioso recordar cómo el Señor Jesucristo entregó su vida por rescate, porque estábamos perdidos. Nuestro destino era la muerte eterna. Entonces, Jesús nos rescató de aquella, como dice también la Escritura, de esa vana manera de vivir. Ya no somos siervos del pecado como en otros tiempos. Ya no caminamos como caminábamos en otros tiempos cuando estábamos lejos del Evangelio, lejos de Jesucristo. Hemos experimentado un cambio. Quien me conoció antes, yo creo que no puede decir que soy el mismo. Quien le conoció a usted antes, de seguro que nos dicen que usted es la misma, que usted es el mismo. Se produjo un cambio. Estábamos en tinieblas, ¿cierto? Y Dios nos reveló a Jesucristo, la puerta se nos abre y de tinieblas fuimos trasladados a su luz gloriosa, a su luz maravillosa. De que experimentamos un cambio, hemos experimentado un cambio. No hay nadie que sea miembro del cuerpo de Cristo y no haya experimentado un cambio. Todos los integrantes del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Yo siempre hago una diferencia entre lo que es la iglesia y lo que es una denominación. Me estoy refiriendo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No hay nadie que sea integrante de la iglesia, que el cuerpo del Señor Jesucristo, y no haya experimentado un cambio. Todos nosotros hemos experimentado un cambio. No somos los mismos de antes. Pero de igual forma lidiamos con un montón de cosas. ¿Cierto? Lidiamos con un montón de cosas. Con el enojo, con la ira, con la mentira, el engaño. Ya dije, la negligencia, la pereza. Hay un sinfín de cosas con las cuales lidiamos. La iglesia experimentó un cambio. La iglesia siempre ha sido una sola, desde que nace del costado de Cristo hasta estos días. La iglesia es una sola. Cuando vino a existencia la iglesia, vino a existencia como una virgen pura. Pero con el tiempo, como Eva fue seducida, también la iglesia vino a ser seducida, es lo que nos enseña el apóstol Pablo aquí en Corintios. Él teme que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, él dice, temo que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es el temor del apóstol Pablo.
La iglesia fue extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. La iglesia es llamada al arrepentimiento. La iglesia que experimentó el cambio, luego es llamada al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Todos los que son iglesia han experimentado un cambio. Sin embargo, luego es llamada al arrepentimiento. A la iglesia, el Espíritu le dice: algo tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Hay iglesia en Apocalipsis y a 5 de ellas el Espíritu la llama al arrepentimiento, no exceptuando a la iglesia de la Odisea. Cuando leemos la Odisea, también a esta el Espíritu la llama al arrepentimiento. Ahora, la Odisea es tipo la iglesia de esta edad, la iglesia de este tiempo. Somos nosotros los que no somos los buenos hermanos, excelentes hermanos, y que obedecemos al Señor a un 100%. ¿Quién de ustedes obedece al Señor a un 100%? ¿Quién de ustedes camina en el fuego del Señor y aún la sombra sana a los enfermos? ¿Quién obedece al Señor a un 100% hoy? Entonces, cuando uno pregunta esto en cualquier congregación, nadie se atreve a decir: yo soy un obediente al Señor, yo obedezco al Señor a un 100%. No somos los mejores. No somos los mejores. Pero tampoco somos los peores. ¿Quién de ustedes es un pésimo hermano? ¿Quién de ustedes es pésima hermana? ¿Quién de ustedes no ora al Señor? ¿Quién de ustedes le gusta más que la iglesia? ¿Le gusta el circo, la ramada, no sé? ¿Le gustan las telenovelas? Y viene una vez cada 2 meses a la iglesia. Así de pésimo. Así de pésimo. Así de malo. ¿Quién es así de malo? ¿Quién es así de pésimo? ¿Quién está así de frío? Ninguno, ¿cierto? Porque nosotros oramos, nos congregamos, leemos la Biblia, y al mal tiempo estamos ahí diciendo al Señor: Señor, perdóname porque he fallado, he pecado. No somos tan pésimos hermanos, pero tampoco somos super hermanos. No estamos ni muy calientes y tampoco estamos demasiado fríos. Entonces, ¿cómo estamos? Entonces, somos miembros de la iglesia de la Odisea. Ustedes son tibios. ¿O no? ¿No les gusta que les diga tibio? Estamos en el tiempo de la edad de la tibieza. Y no hay hombre que sea ni muy caliente y tampoco que sea muy frío. La iglesia de hoy. Estamos en el tiempo, a veces digo, en el tiempo de las ovejas tibias. Somos ovejas, lo somos. Yo soy un hijo de Dios, tengo el Espíritu morando en mí, y el Espíritu me da a saber que soy un hijo de Dios, y yo sé que también a usted le da a saber que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios. Entonces, ayer le digo ovejas tibias, eso es lo que somos, ovejas tibias. Entonces tenga el Señor misericordia. Y sé que Él tiene misericordia. Sí, porque Él está a la puerta y llama, por si alguno oye su voz. Y ustedes están aquí. Aunque con lucha, aunque con torpezas, aunque con debilidades, ¿cierto? Tenemos torpezas, somos débiles. Pero aquí estamos, queriendo oír la voz, queriendo oír el consejo. Aquí estamos. Después de la palabra que alguien nos comparte, nos vamos a la oración y le decimos al Señor: perdóname. Es verdad lo que oí. No soy el mejor, pero Señor, tampoco creo que soy el peor de los hermanos. Esta es mi condición. Perdóname. Solo los que tengan oídos para oír
aceptan esta su condición. Es imposible que alguien que no sea oveja de Dios acepte esta condición. El general de la iglesia de este tiempo, la parte general, el general de número de los que se congregan en este tiempo en cualquier denominación, el carácter es: soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa es la característica del general de la gente que hoy se congrega. Les cuesta decir que son tibios, les cuesta decir que les falta más del Señor. Nos cuesta decir que somos mediocres. ¿Por qué no decirlo? Yo me acerco al Señor en mis oraciones a solas y le digo al Señor lo que soy. Yo soy un hombre con mucha necesidad, soy un mediocre, yo quiero más del Señor. Necesito más del Señor, necesito más de su bondad, más de su misericordia. Así que el Señor pueda bendecirnos, ¿cierto? El Señor nos llama para que experimentemos un cambio sobre el cambio. Fíjese, dije, no hay ser, ¿cierto? No hay hombre o mujer que sea miembro del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia, que no haya experimentado un cambio. Todos nosotros que somos de la iglesia, todos nosotros que somos hijos de Dios, tenemos el testimonio en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Hemos experimentado un cambio. Ya no somos los mismos del mundo, cuando antes nos conocíamos en el mundo. No somos los mismos. Dios nos ha llamado y hemos experimentado un cambio. Ahora somos de la iglesia. Y digo, necesitamos un cambio. Un cambio sobre el cambio. El cambio que Dios le pide, fíjese, a Israel cuando lo saca de Egipto, los libertó de la esclavitud, estando ellos en Egipto. Ellos pasan el mar, un mar en seco, y lo introducen en el desierto. Ellos experimentaron libertad, pero luego Dios los metió en el desierto para experimentar en ellos un cambio. Así también Dios a nosotros nos sacó del mundo. Hemos experimentado un cambio, pero cada día que tenemos la palabra delante de nosotros, Dios nos está exigiendo un cambio. No exige el que muramos, no exige que cada día muramos. El que cada día nos parezcamos más a Cristo. Eso es lo que el Señor quiere de mí y quiere de usted. Sí, antes éramos siervos del pecado, pero ahora debo caminar como siervo de su justicia. Antes era siervo del pecado, esclavo del pecado, pero ahora debo caminar como siervo de Jesucristo. Esa es la idea. Esa es la idea. Debo permanecer en la palabra, debo ser un discípulo, debo conocer la verdad. Conocer la verdad es tener intimidad con la verdad, una intimidad con Cristo. Eso es. Es imposible que alguien conozca la verdad si no tiene intimidad con la verdad que es Cristo. ¿Cómo se tiene intimidad con Cristo? En la oración, en la lectura bíblica. No se conforme solo con venir acá y escuchar una palabra, lea en su casa, luego acérquese al pastor, al encargado, al hermano oficial y pregunte. Y pregunte, estuve leyendo esta escritura y no entiendo. Busque la administración constantemente. Quiera conocer a Cristo. Quiera conocer a Cristo. Cuando tenemos esta actividad, este ejercicio de buscar en la Escritura de esta forma, entonces así estamos conociendo la verdad.
Y mientras más conozcamos de la verdad que es Cristo, entonces experimentamos cada día libertad. Cada día vamos siendo libres de algo. Cada día vamos despojándonos de algo. Cada día vamos dejando atrás, matando, hacemos morir lo humano, lo natural, lo carnal, y cada día nos vamos pareciendo más y más a Cristo. Esa es la idea. Esa es la idea. No me conformo con el cambio que experimenté hace ya muchos años atrás. Yo quiero cada día cambiar, cada día ser mejor, cada día quiero parecerme más a Cristo. Antes era siervo del pecado, hoy debo caminar como siervo de Jesucristo. Así que no caminemos como independientes del Señor, sino como dependiendo cada día absolutamente de Él. Así que Dios les bendiga, espero que hayan entendido este momento de reflexión y espero que hayan entendido. Yo sé que han venido para entender. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.